Muy buenos días, amigos oyentes de la 98.5 FM Centro. Estamos transitando este día miércoles 27, prácticamente ya llegando al final de este mes de septiembre de este año, comenzando ya el mes de la primavera y finalizándolo dentro de pocas horas, nomás pocos días, se estamos despidiendo al último mes de septiembre de este año. Sí, porque hay uno solo, hay que despedirlo, por más que sea el primero, es el primero y el último de este 2017. Un gusto enorme estar junto a todos ustedes en esta jornada. Acá el clima en Mercedes Corrientes está bastante complicado, frío, ventoso. También quiero recordarles que lo que es en lo climático, hay posibilidad de una tormenta, lluvia para el día de hoy. Vamos a ver lo que dice el servicio meteorológico, pero las imágenes satelitales ya nos asustan. También ustedes las pueden ver a través del Facebook del programa, las imágenes de satélite que tenemos aquí en la región, que cubren gran parte de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos. Bueno, toda esa tormenta posiblemente se esté desarrollando en el transcurso de la mañana. Y bueno, ya le avisamos que si llega a suceder algo con respecto al tema rayos y centellas, nosotros vamos a tener que dejar de emitir, apagar los equipos para evitar una consecuencia mayor, un grave daño que por ahí es inviable o imposible solucionar en poco tiempo. Ya tuvimos una ingrata experiencia en otros medios hace muchos años atrás y realmente costó mucho y el tema de sacrificio y dinero que lleva recuperar los equipos cuando te cae un rayo de esa tormenta, por más que pongan el que le ponga. Pero bueno, ya le avisamos a los amigos oyentes. Bueno, miércoles 27, les recuerdo a los amigos oyentes que si se quieren comunicar con nosotros, lo deben hacer al 15 43 57 26, con la característica de Mercedes, que es 3773. Para los que no tienen nuestra característica, tienen otra, o andan por aquí de paseo, circulan la ruta 119 o la 123. Bueno, todas estas variables, y usted se puede comunicar con nosotros informándonos, dándonos algunos datos con respecto a lo que está pasando alrededor de Mercedes, si es que circula aquí por la zona. Como le dije, exactamente, gracias a la gente que se comunica, 8:15 minutos en esta mañana, en esta jornada de este día miércoles. Y bien lo dice nuestro desarrollo del comentario del día de hoy, de esta mañana, que tiene que ver con esta realidad. Y ayer todos pudimos ver, directo e indirectamente, lo que pasaba en Buenos Aires, como generalmente pasa muchas de las informaciones, lamentablemente, pero es así. Se ven, se observan, y temas que son muy puntuales y muy complicados, tiene que ver con lo que pasa en esa zona de nuestro país, y que nos pone en claro qué es lo que sucede en nuestro país también. Lo que refleja a veces, como decimos siempre, muy habitual, y se dice lo que profesan la religión, lo que son religiosos. Sí, Dios está en todos lados, porque es así, debería estar en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Atiende para lo bien, para lo mal, para lo más o menos, por las dudas, y todo lo que ustedes tienen informaciones irrelevantes en algunos casos, pasan por ahí. Hoy se va a dar un hecho que realmente también tiene que ver con la justicia. Más allá de las injusticias que vivimos, hay veces que la justicia actúa. ¿Actuará de la mejor o peor manera? ¿Será convincente, será real su actitud, su trabajo y su tarea en lo que respecta a lo que debe hacer, que es implementar justicia? Hoy se va a sentar en el banquillo de los acusados después de mucho tiempo y de dilatar la causa. Por la tragedia de Once se va a sentar en el banquillo de los acusados Julio De Vido. Julio De Vido, que se ha tomado el trabajo, se ha tomado la tarea de ir cuestionando muchas situaciones que tienen que ver con lo político y decisiones judiciales, y uno de los caprichos, podríamos decirlo así, o una de las formas de defenderse es decir, yo no sabía nada. Él no sabe nada, no vio nada. López
el de los bolsitos son millones y millones de dólares, de Julio López, era mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal. Era el que tenía un poco la interlocución, el ser intermediario, podríamos decirlo así, entre lo que decidía De Vido y lo que sucedía con las empresas, constructoras, etcétera, etcétera, etcétera. También Jaime, Schiavi, pertenecieron directamente y respondían a Julio De Vido. Esta realidad implica que espero que se haga justicia. Yo lo único que deseo, más allá de que pueda querer o no en la justicia, espero que se haga justicia. Espero que estos malparidos de la clase política que nos viene gobernando hace muchos años en nuestro país paguen por los delitos cometidos, y muchos de guante blanco. De guante blanco implica que ellos no se manchan, no se ensucian con el acuerdo, el arreglo. Para eso están los De Vido, están por ejemplo Jaime, está Schiavi, son interlocutores de estos personajes siniestros de la política argentina, inclusive funcionarios del gobierno, que responden a una metodología que es el robo del erario público cumpliendo una función dentro de un gobierno. Cuando estos hechos se van marcando, cada vez se ponen a conocimiento dentro del ámbito de la sociedad, reflejan claramente que estos personajes que vienen robando nuestro país, porque nuestro país, a pesar de todo, sigue su camino, sigue su tránsito a los saltos, a los golpes, pero sigue el camino, a pesar de estos personajes que nos duelen, que nos castigan y que le hacen muy mal a nuestro país. Por eso cuando suceden estas cosas, por ejemplo, que hoy, creo que 9:30, comienza el juicio, hace pocos días el señor De Vido, en una tarea también pensada para dilatar el juicio, echó a todos sus abogados, a los que vienen representándolo desde hace mucho tiempo, los echó. Bueno, eso de echar es entre comillas. Era una estrategia para que él, al quedarse sin defensa, pidiera dilatar el juicio hasta que consiga nuevos defensores. Que dijo la Cámara: no señor, el juicio comienza con o sin sus abogados. No le quedó más remedio que presentar un grupo de abogados, un grupo, 2, 3, no sé cómo hacen para conseguir 2 o 3 abogados, eso salen millones de mangos, pero estos tipos con la que se afanaron pueden contratar un trío, un cuarteto, un sexteto, pueden contratar lo que se les dé la gana, y de los mejores, con nuestra plata, con la que nos robaron. Esta persona debe pagar por todo el desfalco que le hizo el Estado, comprando vagones viejos, como 0 kilómetros. Toda esa truchada que se mandaron, debe responder por eso. Pero principalmente por las víctimas, donde se quiso echarle la culpa a un trabajador por la inoperancia y la incapacidad de los funcionarios y por la corrupción de los funcionarios. Porque la corrupción, como bien se dice habitualmente, y lo hemos dicho hasta el hartazgo, la corrupción también mata. Ojalá que este sea un paso para ir ordenando un poco lo que tiene que ver con la salud de nuestra política y de nuestro país. Nuestro país, muchos dicen sí, nuestro país es una vaca lechera. Y es cierto, yo diría que es nuestro país no tiene ni novillo, ni vertilla, no tiene todo, son todo vaca lechera. Porque no han venido exprimiendo, desde que retornamos a la democracia, no han venido exprimiendo como país.
en mayor o menor medida así ha sido. Y estos articuladores de la política en la función pública, en nombre de una ideología, en nombre de un partido político, etcétera, etcétera, han logrado tratar de esquilmar, dañar, perjudicar y extraer del erario público el dinero de todos nosotros. Y de eso alguna vez debemos darnos cuenta. Yo sé que están, vuelvo a reiterar como digo habitualmente, los militontos naturales que tiene toda sociedad, los militontos rentados que hacen el trabajo de militontos pero se les paga para hacer lo obsecuente junto con los otros obsecuentes de las políticas y la ideología que se plantean en un país, que siguen a estos personajes. Ayer publicaba una frase que es muy natural, es normal. Ya en nosotros, en nuestro país, es normal. En la frase que publiqué en el Facebook del programa, y en mi Facebook personal, un poco para poner en realce esta realidad, que a pesar de que algunos no quieren aceptar, algunos o muchos no quieren aceptar, es real. Y es más que una realidad. Es algo que nos golpea en el rostro para decir, despertémonos, por favor. Hagamos algo en favor de nosotros. Dejemos de ser indiferentes ante la sociedad, ante nuestros familiares, ante nuestros hijos, ante nuestros nietos, ante nuestros amigos. Porque si seguimos en esta metodología de la indiferencia, no vamos a seguir golpeando. Por eso, en la frase que coloqué en el día de ayer, dice, ¿hay algo peor que un político corrupto? Bien grande, y muchos ya lo han leído. Dice, sí, hay algo peor que un político corrupto, que es el ciudadano que los defiende. Y en nuestro país, esos ciudadanos que defienden a los políticos corruptos, lo hacen por obsecuencia, por militonto, es decir, hay un bagaje de funcionabilidad en estos actores, o en estos actores sociales, o en estos actores, personas de nuestra sociedad, que cumplen ese rol acabadamente. Yo lo veo todos los días. Yo lo veo todos los días. Mi trabajo, este trabajo que hace muchos años desarrollo, con altos, bajos, tropiezos, golpes, lo veo, lo escucho. Inclusive, he tenido la mala suerte de que tengo conocidos y amigos que nos criamos hace 40 años que vivo aquí en Mercedes. Para dar un dato, 38 y medio, 39, 40 derechos, qué viejo que están. Que se enojan conmigo porque hago estos comentarios. Porque nosotros, con Evita y el general, hicimos no sé qué cosa, y le dimos el plan social, y le dimos no sé, y me hacen un discurso, me llenan la cabeza de tantas estupideces. Porque yo puedo decir estupideces. Pero ¿por qué puedo decir estupideces? Porque estoy capacitado, o creo estar capacitado, para decir estupideces. Con una formalidad, eventualmente, que sirva para dar el mensaje que quiero dar a través de este aparatito conocido por micrófono, y ahora con la tecnología y todas estas cosas que tenemos a través de una red social, como que ahora la gente me está observando en vivo y en directo a través de la red social que es Facebook. Pero he perdido, no me saludan más en algunos casos. Gente que nos criamos y íbamos a jugar a la pelota juntos, nos juntamos el fin de semana, vamos a tomar una cervecita, vamos a tomar un picadito, hacemos un asado, nos divertimos, escuchamos música, vamos a beber. Me acuerdo que venía el negro Vera con el conjunto y meta chaumé y comé asado, el lechoncito y el vinito,
hasta nos hemos emborrachado, disfrutando de estar entre amigos, conocidos, gente respetuosa. Y hoy, por este tema de la política, de este tema de defender lo indefendible, alguien o algo pasó en la Argentina donde estos sectores se creen capaces de ir por sobre lo natural, sobre lo lógico. Estos tipos obsecuentes, militontos, que tiene nuestra sociedad, ven que le están afanando en su propia cara, le están robando descaradamente, se le están cagando de risa en su cara y los tipos no se dan cuenta. Y mira, como muchos me han respondido, a usted le habrá pasado lo mismo, que me está escuchando, a otros. No, le pasa algo que roban, pero hacen. Y eso habla muy mal de nosotros. Yo ya lo he dicho en innumerable cantidad de oportunidades y lo voy a seguir repitiendo porque no me voy a callar la boca. Y si mis amigos conocidos o que lo que me invitaban a un asado me quieren invitar, me importa muy poco. Por suerte tengo una familia, tengo conocidos y podemos comer un asado sin necesidad de que ellos me inviten. Pero de ahí a transponer una regla natural, que es ser obsecuentes por nada, permitir que nos roben, que nos maten, estos personajes siniestros de la política argentina, es muy doloroso. Doloroso porque habla mal de estas personas, conocidas o no, pero habla de su mediocridad, de su falta de inteligencia, falta de neuronas quemadas, atrofiadas, destruidas, faltantes de neuronas, de cualquier cosa. Usted imagínese lo que quiera. Ahora bien, hay que dar los primeros pasos, dolorosos, costosos, pero sin ninguna duda. Porque ustedes han escuchado muchas veces que decían, por ejemplo, cuando llegó este gobierno, sí, vos Macri sos la dictadura. ¿Escucharon o no escucharon? Nada que ver, una cosa, pero fuera de... Claro, ese es el discurso populista que ahí se ha instalado cuando sucedió lo que sucedió por estos sectores marginales que le hicieron tanto daño en nuestro país. Los terroristas, los subversivos, los que mataron hace pocas horas o pocos días en el recordatorio que fue el 25 de septiembre, cuando ya en el 73 mataron a José Ignacio Rucci. Es como matar a Moyano en el día de hoy. Que vaya a un grupo de personas y lo mate a Moyano porque es el líder de la CGT. Bueno, ya no es más ahora. Es algo así. Y que vio que Moyano estuvo mucho tiempo al lado de Kirchner y que le maten a Moyano. Atentado contra la democracia, atentado, no sé. ¿Se imaginan ustedes las cosas que hubiesen pasado? Los militares que quieren copar la Argentina. Yo me imagino un montón de cosas que se pueden haber dicho justificando lo que pudo haber sido una tragedia, asesinar a un líder de la CGT, como hubiese sido Moyano, por ejemplo. O lo del triunvirato que hay hoy, creo que hay tres tipos que gobiernan la CGT, no gobiernan nada, pero no importa, están ahí, porque ellos con tal de currar al sector obrero, se ponen en cualquier lado. Entonces, cuando uno defiende todo eso, y muchos sectores hoy identificados con menemismo, dualdismo, peronismo, que ya no se te va todo verso, eso, y no me lo van a hacer tragar, por más que me expliquen. Yo he invitado acá a un amigo, un profesional, hace un tiempo atrás, lo invité a los estudios, y le digo, ¿querés que hagamos el programa exclusivamente hablando con vos del tema peronismo, justicialismo, menemismo? ¿Querés que hablemos de eso? Yo te invito al programa. Y debatamos. Vos con tus ideas, yo preguntándote y dándote un conocimiento del cual yo también tengo, igual que vos, sobre estos hechos, y lo hablamos públicamente. Públicamente. Invité a otro que es funcionario municipal, que dice ser doctor en medicina, no sé de qué tipo de doctor, es digamos, uno de los tantos militontos, pero en este caso rentado. Lo invité aquí a los estudios de la radio. Lo invité. Es funcionario público. El otro es adherente a esta gestión de gobierno. Jamás vinieron. Y son personas capacitadas, mucho más, algunos son profesionales. Yo, por suerte, terminé la escuela secundaria, por suerte a los sopapos,
por las condiciones que se vivían en esa época o en mi época para poder ir a la escuela. Ahora te regalan el guardapolvo, te dan, ¿cómo se llama la pensión esa para ir a la escuela? Hijo con hijo, más hijo, hijo, no sé, todas esas cosas que te dan. Antes no existía eso. Tus padres hacían un esfuerzo y te daban la posibilidad para que estudies y estaban las condiciones económicas dadas para que hicieras. Muy bien. Este es el primer paso en lo que tiene que ver con la justicia. Y no me fui de rama, porque yo estoy hablando de la justicia. Y con la justicia tiene que ver con la realidad, con los golpes que sufrimos habitualmente todos los ciudadanos. Ayer también podíamos ver que la justicia le dijo a ese impresentable personaje siniestro del gremialismo, y justo hablábamos de Morano, de todas esas cosas que pasaron en la historia argentina. Detuvieron a este Pata Medina, que pertenece al gremio de la UOCRA. No es el referente máximo, pero es un tipo que dentro del ámbito del gremio, los gremios, un patotero, asesino, corrupto, gobierna el sector de la UOCRA en toda la que tiene que ver con el Gran Buenos Aires. Este es uno. Ojo, hay muchos más todavía. ¿Se acuerdan de Pedraza, que está preso por cuando mataron a Mariano Ferreira? Así actúa el gremialismo en Argentina desde hace muchos años. Y este Pata Medina, que fue el que barrió, ¿se acuerdan de la famosa, muchos lo habrán visto, cuando se trasladó el cuerpo de Perón a la quinta de San Vicente? Que todos los camioneros, los de la UOCRA, no sé cuánto querían figurar en la foto. Sí, yo estuve ahí cuando... Todo eso se mata política. ¿Sabe? De los que estaban ahí, ¿a cuánto le importaba si Perón estaba dentro del cajón o no estaba? Le importaba 3 carajos. Hoy el que habla de Perón no le importa 3 cornos, 3 testículos, o 4 si hay alguno que tiene 4. ¿Conoce alguno que tiene 4? No lo bueno. No le importa nada, pero queda lindo expresarlo públicamente. Y este tipo, bueno, este Pata Medina fue el que apareció en todas las fotos y filmaciones de la televisión y la cámara cuando disparaba con su arma de fuego, porque siempre están armados. Yo lo hago, yo estoy armado siempre por seguridad. Ellos lo hacen por patoteros. Pues yo salgo a la calle a veces tengo miedo que me secuestre expreso o algo de eso, tengo que estar armado. Disparaba en la multitud y hiriendo a personas de otro gremio. Bueno, este tipo era el que detuvieron ayer, que tiene varias causas. Ya estuvo preso en el año 2001, se me dijeron que se conocen de hechos que una vez se olvida. Pero este es el gremialismo y esta es la acción de la justicia, que lamentablemente está siendo leída e interpretada por sectores de la oposición como una aventura judicial para favorecer a este gobierno. Fíjense cuál es la excusa. Este tipo tiene un prontuario, pero de san puta, y ¿qué pasa? El tipo busca la forma de que echar culpas hacia la gente o el sector político que en este caso gobierna el país. Y es el momento, este es el momento de que se esté comenzando a hacer justicia. ¿Será este el momento para que la justicia empiece a accionar y sea creíble? Bueno, de creíble, para que sea creíble falta mucho. Pero que se den, sabemos que hay fiscales honestos, lo sabemos, lo sé. Sabemos que hay jueces que hacen muy bien su trabajo, más allá de las interpretaciones que puede darle el Código Penal, Procesal Penal, de los artículos e incisos que contiene, pero están haciendo algo. Se está haciendo algo. Los tiempos que tiene la justicia no son los tiempos que requiere la sociedad. Eso es cierto. Pero debemos ir adecuando, y si nosotros logramos, como sociedad en su conjunto, más allá del militonto, el militonto de todos los días que pasan por aquí por frente a la radio, los que pasan por otro lado de la ciudad, los militontos rentados que generalmente están muy adheridos al poder político de turno, y los subsecuentes naturales,
que a eso no le entra bala, igual que a los otros también, pero no le entra ninguna bala, ningún comentario. Ellos tienen un discurso instalado, porque eso es un poco el famoso lavado de cerebro, ¿no?, que se ha hecho durante estos últimos años a un grupo importante de la sociedad, ese famoso adoctrinamiento de la sociedad, que en algunos recayó muy bien, le hizo efecto, y en otros nada. A mí, por más que me hagan 200 discursos, le va a costar, creo que soy anti-adoctrinamiento y lavado de cerebro. Puedo ser incapaces en otras cosas, pero permitirme ese lujo, o el lujo de entrar ciegamente a algo, lo he hecho por cuestiones personales, no por que alguien me adoctrinó, o por una mala decisión personal. De la otra manera, ¿cómo vemos que la justicia hoy empieza a reaccionar cuando estuvo siempre callada? Claro, la presión política que existió en el kirchnerismo, cristinismo, lo que fuese, en esa ideología mediocre, de cuarta, que fue decidida y fue accionada por los miembros de los montoneros que están en el Congreso y que estaban en el gobierno. Ellos fueron los que pergeñaron toda esta situación en nuestro país en estos últimos años. Es un proceso largo y extendido, pero sin ninguna duda. Le voy a dar un ejemplo más. Estamos en el 2017. Muchos de estos chicos que tomaron las escuelas tienen 14, 15 años, 16, nacieron con el kirchnerismo. ¿O no se dan cuenta ustedes de eso? Prestemos atención. Nacieron con el kirchnerismo. Y sabemos lo que hizo el kirchnerismo en las escuelas, porque el gobierno lo permitió y accedió a estos famosos entuertos que la Cámpora y que otros sectores políticos iban y le inculcaban a los chicos en las escuelas. Hasta llegó un momento que iban a aparecer los libros de Cristinita. Los libros que decían que Sarmiento era el peor tirano de la historia argentina. Claro. Es decir, tratar de enlodar la historia le daba a estos personajes de nuestra sociedad un espacio importante para ellos proponerse como nuevos líderes y en el futuro tal vez próceres. Algo insólito por no ser mil. Pero la justicia, que estuvo callada, tapada, condicionada por este gobierno kirchnerista durante estos 12 años, hoy, y los pocos que hoy todavía se encuentran, que fueron los que se rebelaron en contra de ese gobierno, muchos pagaron las consecuencias y otros aguantaron todo lo que pudieron. Y hay que seguir avanzando con estos cambios. Cambios dentro de la justicia y de algunos jueces que realmente son impresentables. Creo que, no sé si este es el cambio que necesitamos. Lo que sí sé que son los primeros pasos que estamos dando y atacando a los sectores mafiosos. Y yo me acuerdo que ayer en el discurso, dijo que si a mí me ponían preso este pata Medina, fíjese el poder que tiene. Y ayer en un ratito trajeron trabajadores, si esos son trabajadores yo me disfrazo de tortuga. Para hacer, son mafias, patotas, armadas, preparadas para tales circunstancias. Dijo, si yo voy preso, si a mí me meten en cara, yo incendio la provincia. Un tipo que dice eso, pero no tenemos que ni pensarlo 30 segundos. Ir a agarrarlo de los pelos, a las patadas, no vengan con protocolo, a las patadas, pum, y adentro de la cárcel, en tu celda. Ah, ¿vos amenazás? Estos personajes son los que vienen gobernando nuestro país hace muchos años. Acuerdan con todos los gobiernos, se desarrollan, le hacen de paraguas de contención, todas estas cosas. Ayer se pudieron observar en pocos minutos y en poco tiempo.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires se metió en la más fea. Está bailando con la más fea. Está tratando de limpiar la corrupción en la policía, una de las policías más grandes del país, cosa que es imposible a corto plazo, pero está tratando de hacer lo imposible para sanear una de las instituciones más desprestigiadas de nuestra Argentina. Pero necesita la colaboración de la justicia. Necesita que los jueces y los fiscales hagan su trabajo como corresponde. Un gobernante, por más que decida lo que decida, si no tiene el peso específico, el peso natural y el acompañamiento que corresponde, se le hace muy difícil todo. Por eso, ayer y hoy se va a ver el comienzo del juicio a Julio Debido, lo que pasó con este sindicalista realmente penoso, dramático, es impresentable. Este tipo de personajes dentro del gremialismo, donde se han hecho millonarios gracias a los trabajadores, a los que dicen ellos defender, lo han esquilmado, le han sacado la plata a su bolsillo en nombre de la defensa del trabajo. Hay muchos empresarios que no han invertido en Argentina porque al ver estos siniestros personajes del gremialismo, digo, yo me voy a la mierda, yo me voy a otro país, ¿qué vengo a hacer acá en Argentina? ¿Hacerme problema? ¿Quién carajo va a querer venir a vivir, a invertir en Argentina con estos gremialistas y con estos funcionarios que tuvimos durante años, que lo único que hacían era negociar o pedirle coimas o retorno a los industriales, a las distintas empresas para hacer tal y cual cosa? Si vos no aportabas, vos no hacías ningún trabajo. Si vos tenías una empresa, prácticamente te quedabas sin trabajo. Tu inversión en la empresa era en vano, era algo que no redituaba, y bueno, cerraba la empresa y se acabó. ¿Qué pasaba si cerraba la empresa? La gente quedaba en la casa. Entonces, creo que se están dando pasos. ¿Este es el cambio en la justicia? No lo sé. No me aventuraría a decir de que se está haciendo lo humanamente, lo políticamente que corresponde para solucionar este problema. Lo que sí estoy seguro que estos son los primeros pasos. Primeros, faltan mucho más todavía. Y nosotros, vuelvo a reiterar lo que dije ayer, y lo que voy a seguir repitiendo, tenemos un gran elemento a nuestro favor como ciudadanos. Tanto los que me están escuchando como los que me están viendo. Un elemento fundamental que debemos utilizar, que es el arma más importante en una democracia, que es el voto. Sepámonos a utilizar. Yo no lo voy a decir, votenme, votenlos o voten a qué. No. Hagamos uso racional e inteligente de nuestro voto. Si queremos erradicar todas estas mafias. Me acuerdo cuando hablé con José Luis Esper, en la nota que le hicimos, yo después la voy a volver a pasar, dijo claramente, si no este gobierno no ataca a las mafias, es imposible gobernar este país y es imposible que salgamos adelante. No lo dije yo, lo dijo una persona con experiencia, la misma experiencia que tengo yo, tiene mi misma edad, o un poquito más, pero que ha vivido lo mismo que viví yo en nuestro país. Él tiene un estudio, una capacidad, se ha formado para tal cosa y ve claramente algunas cosas que se deben hacer sí o sí, si esto necesita o si quiere producir un cambio. Creo que el voto de todos nosotros es el que debe regir como arma fundamental en democracia. Por favor les pido, y mañana se lo voy a volver a pedir de nuevo, pasado también, y todos los días que sea necesario. Hagamos el uso racional e inteligente de nuestro voto. No le sigamos dando lugar a los que le hicieron tanto mal a nuestro país. Después, la historia y nuestro voto podrá revalidar o no a este gobierno o castigarlo si hace mal las cosas. Pero si nosotros no le damos el apoyo, si es que queremos modificar algo en nuestro país, estamos lejos de solucionar. Por eso, las mafias y la justicia, todavía
está condicionada por estos personajes que siguen pululando por nuestro país. ¿Hay un cambio en la justicia? ¿Puede haber un cambio en la justicia? ¿Es el momento de la justicia? Es una gran pregunta. Preguntémonos si estamos capacitados para darle o entender de que esos cambios se deben producir con nuestra anuencia, la anuencia del pueblo argentino. ¿Cómo? A través de nuestro voto. Ojalá que haya un cambio en la justicia. Hace falta, más allá de todas las injusticias. Gracias a los amigos que nos han seguido y nos están siguiendo a través del Facebook del programa.